Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animalitos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Informol, donde como cada semana hablamos de diferentes temas como son literatura, filosofía, economía, ecología, literatura, filosofía, antropología, medicina veterinaria, ecología, casi cualquier tema que se nos ocurra. Eso sí, con el enfoque de una salud y bajo la lupa de estos amables caballeros, los cuales les voy a presentar. A mi izquierda nos encontramos al buen doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo está, bandita? Y a mi derecha, a nuestro arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo están? En los controles, el buen Andy Pandy. ¿Cómo estás, Andy? Y para moderar la mesa y para decir pendejadas, yo, Manuel Serrano, médico veterinario. El día de hoy, como vieron en la descripción del video, vamos a hablar sobre control poblacional. Es un tema que ahorita nos puede parecer muy común, que nos puede parecer algo que escuchamos frecuentemente en las mesas de la familia, en los centros de salud, en cualquier clínica, inclusive veterinaria, ¿no? Y este enfoque de una salud que intentamos dar siempre a cada episodio, pero vamos a hablar un poquito más profundo. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué está tan en boga? ¿Por qué es un tema moderno? ¿Realmente es indispensable? ¿No es indispensable? Todos tenemos en mente que sí, que es algo que tenemos que observar, que tenemos que discutir, pero ¿en verdad es tan indispensable? Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero, por favor, Vicente, ¿podrías decirnos qué es? ¿Qué es el control poblacional? ¿Cómo podemos entender lo que es control poblacional? Digo, creo que está un poquito obvio, ¿no? La palabra, pero pues a ver, explícanos. Sí, pues, el control poblacional es prácticamente todas las estrategias que se tienen, ya sea para control de fecundidad, o sea, para aumentar o disminuir la fecundidad, o también puede conocerse como una política pública que justamente es como para evitar que la población aumente de manera desmedida. O sea, hay diferentes fuentes y hay diferentes artículos, pero básicamente se enfocan en eso, ¿no? Ya sea como una decisión propia de anticoncepción, o sea, es decir, solamente puedo, no sé, quiero tener una familia con 2 hijos y a esos hijos son a los que voy a tratar de dividir todos mis recursos, o bien una política pública en la que si se ve como un problema de salud pública el exceso de población o incluso de salud económica, financiera, etcétera. Oye, si todos los médicos explican control poblacional como tú, así de hueva, con razón hay tanta gente, güey, ¿no? Qué puta hueva. Lo bueno es que eres veterinario, güey. Hay diferentes tipos, ¿no? Para este fin. Lo que queremos es que no haya una sobrepoblación de cualquier especie. Eso lo podemos traspolar a cualquier tipo de especie, ¿no? Así es. Lo vemos ahorita en el humano, que es lo más común o lo que más fácilmente nos podemos empatizar. Sin embargo, como humanos y como especie lo hemos hecho ante otras especies, incluso antes de voltear a ver nuestro propio control poblacional. Se ha hecho de maneras inclusive antihumana, o sea, asesinando sobrepoblaciones, sobre todo de animales. Pero es algo que ya se ha utilizado, ¿no? Hay diferentes tipos, puede ser algo definitivo, que son principalmente los métodos quirúrgicos, y algo que es solamente momentáneo, ¿no? ¿Podemos dividirla de esta manera? ¿Te parece adecuado? Sí, o sea, al final volvemos a lo mismo, o sea, si es como una decisión propia o una decisión como individuo, pues podemos decidir si ya no que vamos a querer nunca más hijos o si
por el momento no queremos y más adelante podemos tener la decisión. Entonces, en ese caso serían los anticonceptivos temporales. Pero también existen los anticonceptivos definitivos, en los que, bueno, ya no hay marcha atrás. Aunque obviamente sí ya hay la ciencia suficiente para regresarlos, pero bueno, si quieren ahorita lo platicamos. No es al 100%, por lo tanto se consideran definitivos. Ok, conceptivos que comúnmente conocemos, ¿no? El preservativo, las pastillas, las espumas, ¿no? Los espermaticidas, Sí, todo esto. sí, hay varias clasificaciones. O sea, pueden ser, por ejemplo, de barrera, hormonales, no hormonales, quirúrgicos, etcétera, ¿no? Y todo eso, bueno, ya en una clase de planificación familiar, pues ya tendríamos que irlos variando. Pero puede ser un método de anticoncepción, puede ser desde un simple condón, que es un método de barrera, hasta, por ejemplo, la vasectomía, que es un evento quirúrgico y que sí va a ser completamente definitivo. Vamos a mencionar algunos al final, ¿no? Si nos da tiempo, mencionamos algunos ejemplos, los más comunes, los más eficaces, los que consideramos mejores, entre comillas. Cada uno tiene ventajas, desventajas, sobre todo más ventajas, pero lo vamos a ir platicando. Ahora, ¿cuál fue la primer cultura, sociedad o las primeras personas que se preocuparon sobre el control poblacional? ¿Qué tanto se preocupaban sobre esto en la historia? Bueno, mira, es que este concepto de control poblacional es algo muy relativamente nuevo, no tiene más de, ¿qué te gusta?, unos 150 años de existir, tal y como lo conocemos. De ahí para atrás en el tiempo, no creo que no creo que haya habido una idea de control poblacional como la estamos planteando ahora para esta plática. Podemos hablar de antecedentes, por ejemplo, de prácticas de anticonceptivas, ¿no? Pues, datan desde el antiguo Egipto. Estamos hablando desde el 5000 antes de Cristo, ¿no? Donde ya había mujeres que usaban ciertos lavados vaginales con hierbas que prevenían el embarazo. O había unos métodos físicos bastante así como rudimentarios, que era hasta introducirse semillas de distintos tipos, como a manera de capuchón cervical. Ujú. Obviamente, pues uno de esos a veces te causaba infecciones y la muerte, ¿no? Pero era mejor que tener un hijo. ¡Ah, Caracas! Vaya ese Tutankamón que adelantado, ¿no? A su pinche época, güey. Así prefiero matar a mi esposa. Bueno, y entonces, bueno, y la verdad es que nosotros no hemos tenido o sea, no, es más, ni siquiera existía algo que lo que conocemos ahora como demografía, ¿no? Es una rama de la geografía que se dedica a estudiar como la dinámica de las poblaciones, ¿no? ¿No había INEGI en Egipto? No lo había, perdón. Y entonces, bueno, así sucedió durante casi toda la historia conocida, ¿no? Desde la antigüedad hasta, yo creo, inicios del siglo XX, que es donde empieza todo esto, donde se empieza a gestar todo esto. El antecedente más temprano que tengo, donde ya se puede hablar de un control poblacional, es en 1940, y déjenme les doy la fecha, 1946, acabada la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando la primera vez la ONU decide establecer una comisión de población. Era una comisión que ya se iba a dedicar a monitorear nuestro crecimiento demográfico y en el futuro elaborar políticas de control poblacional. O sea, ¿Pero en qué país se inició? En la ONU, no fue en la ONU. Fue internacional. Liga de Naciones. Pero de las naciones vencedoras, ¿no? Claro, en este caso vamos a entender que había en ese momento, cuando se empieza a hablar de todo esto, estaba en boga una corriente que se llamaban los pronatalistas, que fue muy en boga en todo el mundo durante los años 30, sobre todo en las naciones que se vieron involucradas en las guerras mundiales
Y Estas campañas gringas donde decían, ten un hijo para tener un soldado más. Estados Unidos, por ejemplo, los principales exponentes de esos movimientos pronatalistas fueron Estados Unidos, la Alemania nazi y la España franquista, ¿verdad? Sí, o sea, es que está raro, ¿no? Que bueno, también podría remontarte también un poquito hacia atrás, por ejemplo, ya como, digamos, como una política de Estado. O sea, obviamente entiendo que es a partir del siglo XVIII, del siglo XIX y XX, ¿no? Pero también, por ejemplo, los motivos eugenetistas, por ejemplo, o sea, las culturas que procuraban controlar, digamos, la calidad, entre comillas, la calidad de ser humano que iban a estar en la población. Por ejemplo, los espartanos, me suena mucho los espartanos, que si veían algún defecto o algo, por ejemplo, abandonaban a los niños, por ejemplo. Sería ¿no? como un antecedente, pero ¿sabes qué? Pero es que yo no lo podría incluir. Ajá. Porque los espartanos no lo hacían para que tuvieran menos para controlar la población, sino Ajá. más bien ellos estaban viendo, lo que ellos estaban cuidando eran las cualidades de sus habitantes. Pero ¿no? Justamente, y sobre todo en las sociedades digamos, de control, las sociedades ricas y todo, justamente siempre utilizaron esta mira, ¿no? De tener una población, o sea, tener poca población y que esa poca población tuviera una, entre comillas, mejor calidad que el resto de la población. Esas medidas yo creo que tal vez podrían ser el antecedente que después desembocarían en dictaduras fascistas, Ajá. por ejemplo, ¿no? Y en esta idea de la eugenesia y del racismo. Claro, ¿no? Es completamente tergiversable, ¿no? ¿Podrían explicar qué es eugenesia? Porque veo que está de doctor, explíquenos qué es la eugenesia. De que mis huevos. Bueno, la eugenesia se entiende como, digamos, como las estrategias de búsqueda para que una raza o una población tengan mejores características o mejores cualidades y que esas mismas características prevalezcan durante un periodo de tiempo. Hablando como genéticamente, ¿no? Ajá, hablando, sí. O sea, digamos que los principios de la eugenesia, y después podríamos platicar específicamente de eso, pero los principios era, por ejemplo, los reyes, ¿no? O sea, si todo el tiempo había matrimonios entre reyes, pues en teoría la sangre era real, ¿no? La sangre era, pues de reyes. Y en verdad solo tenían hemofilia. Exactamente. Se morían desangrados. Exactamente, por la endogamia, pero bueno, esa es otra historia. Pero justamente yo creo que este concepto es que Leo es muy moderno porque esto aparece como necesidad la eugenesia en el momento en el que empieza a haber esta noción racista. O sea, ¿quiénes fueron los principales impulsores de este tipo de cosas? Por ejemplo, la Alemania nazi, ¿no? En busca del hombre ario, el que iba a dominar el mundo, el que iba a conquistar todo, ¿no? Pero viene detrás de todo un discurso de odio primero y que eso aplicado a la ciencia, ¿no? Y es que los dos conceptos tienen cosas positivas, pero también, o sea, se pueden transformar en algo macabro y malévolo muy rápidamente. O sea, la misma eugenesia puede tener un fin, digamos, que nos ayude a todos. El hecho de tener niños que ya estén libres de ciertas enfermedades, ¿no? Esto es a través de la eugenesia, ¿no? La selección genética de ciertos genes, la chingada. Tienes niños libres de cáncer, ¿no? O sea, que sería lo ideal. Niños libres de insuficiencia renal, ¿no? Que no tengan predisposiciones. Ese sería como el ideal de ese tipo de medicina genética. Pero también se puede transformar en ideales tan chuecos como los que tenía Hitler, ¿no? Y que ya han puesto en la mesa, o los que tenían los espartanos, de cuál es la función de un ser humano. Es que tú te estás yendo muy loco, ahí voy a sacar la chairada, güey. O sea, güey, no, es que ni crean, o sea, es que también el problema que yo veo con todo esto es que creemos que tenemos el control, güey. No. Creemos que podemos controlar algo como eso, güey. O sea, no se puede, o sea, es que precisamente ahí es donde hace una buena dosis de humanidades, de ciencias sociales, que son las que te dicen, no, pues sí, muy buenas, están muy buenas tus intenciones, güey, pero ya la vida es otra cosa, güey. No, sí, por ejemplo, o sea, si lo metí a colación es justamente porque, por ejemplo, la fundadora de lo que ahora es la
la Fundación Internacional de Planificación Familiar de Estados Unidos, una ahorita que no me acuerdo su nombre, pero se apellida Sanger, en los 1930, era eugenetista, ¿no? Pero justamente la idea de ella era mantener el control sobre todo de las poblaciones que no eran blancas. Y es lo mismo con control poblacional, o sea, puede que estemos pensando en una parte ecológica, una parte de supervivencia de especie, pero también fácilmente se puede ir en algo Y ahora, chueco. perdón, y ahora es uno de los pilares, por ejemplo, de las asociaciones proabortistas. Que digo, o sea, y ahorita lo tocamos, pero hay una línea así bien específica en la que recae cuando se trata de control y cuando se trata de derechos reproductivos, que eso también ya es otra cosa completamente distinta y que nace a mediados del siglo XX. Exacto. Sí, y precisamente es eso, o sea, fácilmente se puede ir por otro lado, más macabro. Ahora, algo que me gustaría que tú dieras más información al respecto. Mira, veo que esto que ahora, este concepto de racismo, yo veo que viene de todo lo que hicimos con los animales, ¿sabes? Porque este concepto de raza, ¿de dónde salió, güey? Sino de cómo nosotros lo que hicimos con los animales cuando los domesticamos, ¿no? Y entonces, simplemente, pues si ellos son así, pues nosotros también debemos de ser igual, ¿no? Pero ¿de dónde vino eso? Yo creo que es al revés, ¿eh? O sea, que el hecho de clasificar, pues tú lo has mencionado en otros episodios, ¿no? O sea, el ser humano cuando no sabe qué hacer con algo, lo clasifica y lo estanca, ¿no? En algún lugar. Pues lo mismo pasa, o sea, con la misma vida, ¿no? O sea, la misma vida, no sabemos qué hacer con ella, pues la clasificamos y entre ello entran las razas, ¿no? A ver, este está más chiquito, más cabezona, le ponemos chihuahueño. A ver, está más peludo, blanco, con el lomo negro, pues le ponemos Alaska, ¿no? Y un poquito de la región, ¿no? Y cómo se fueron desarrollando los perros, pero ahí sí tiene que ver la mano del hombre, pero el concepto de raza creo que va un poquito más atrás y va implementado antes en nosotros, y yo creo que la definición o la diferenciación de raza va antes en nosotros que en los animales, güey. O sea, era más fácil decir, ese es negro, ese es chino, ese es rojo. Sí. O sea, sin ofender aquí a Landy, ¿no? Está en los controles. Él nada más es como color chocolate, ¿no? Se quemó en Mazatlán nada más. Es el útero, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, nosotros le estamos pasando este concepto humano a los animales para poder clasificarlos, güey. Y precisamente también en ellos es muy común que se haga el control poblacional, pero en ellos, pues sí, en seres que no tienen este control sobre ellos mismos, esta conciencia, ¿no? Del hecho de reproducirse o tener hijos, tener crías. Pero en el humano cambia este concepto en el individuo, ¿no? Cómo manejar a cada individuo y los diferentes fuerzas o poderes que llevan a un individuo para querer tener hijos. Pero justo es la noción de control, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo un ganado Hereford que un ganado Angus, por ejemplo. Y son las diferentes, o sea, finalmente, y lo hemos hablado muchas veces, no toda la fauna, por ejemplo, es solo mascota, ¿no? Sino que tienen de alguna manera una utilidad y de ahí la zootecnia. Y entonces justamente van separando que incluso lo platicamos con los toros de Lidia, ¿no? Que están extintos, pero actualmente solamente existen por sus características, por los ranchos y por lo que se supone que quieren evocar en cada episodio. Pero aún así, o sea, la mano del hombre está ahí, está clara. O sea, y en la raza humana, pues no tanto. O sea, esto es un artefacto, no es un ecofacto. Y por ejemplo, en cuestión ya hablando un poquito más de ecosistemas, hay controles poblacionales de acuerdo a razas, a especies, ¿no? Oye, sí. Por ejemplo, los lemmings. ¿No hay especies que se autorregulen? Ajá. Sí, de hecho hay algunos estudios sobre todo en roedores, ¿no? Que empieza a tener conductas caníbales, que empieza a tener conductas inclusive homosexuales para el control poblacional. Una vez que llegan a cierto límite, se desconoce exactamente, o al menos yo no he leído cuál es específicamente este factor que desencadena el desarrollo de estas conductas para poder controlar la población. Pero sí, o sea, no es algo que está innato en algunas especies. O de suicidios masivos o hasta de cambios de sexo, ¿no? Sí, también hay especies que cambian su sexo. O sea,
Sí, o sea, es algo que está innato en nuestro ser de animal. O sea, como animales estamos preocupados. O sea, aquí el problema es que yo creo que como animales todos estamos preocupados por nuestra especie y que sabemos que esto va a valer madre si seguimos teniendo hijos y seguimos consumiendo de la manera que consumimos, pero hay esferas que lo están aprovechando. O sea, yo creo que hay grupos que toman estas preocupaciones y las encaminan hacia bienes De privados o de Ajá. consumo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, o sea, definitivamente volvemos a lo mismo. O sea, es que está justamente esa línea en la que, y además es una línea borrosa, ¿no? Porque si la idea principal era que nos dejáramos de reproducir para tener un control digamos, de los recursos, ¿en qué momento se transforma eso en un derecho reproductivo y en decir, yo decido cuánta familia tengo, o puedo o no puedo tener? La misma frase te lo dice, control poblacional, Es es que- control. O es sea, que, no, ¿sabes qué, por eso güey? se dejó de usar, güey, o sea, porque es Ajá. controlar y a la gente le da miedo que te controlen, pero De todos modos nos controlan, güey. no están controlando. Ok, Sí, por bueno, ejemplo, ahora yo veo, o sea, también Qué hay que ver chairo se esto, puso también esto. hay que ver esto. Yo vi, cuando revisé la historia de todo el concepto de control poblacional, también es que, como siempre, yo veo dos conflictos, siempre un choque entre los dos puntos de vista más hegemónicos durante toda la historia de la cultura humana, güey, que ahora tienen la cara de ser los que son capitalistas y los que son socialistas. újule. Yo lo que estaba viendo, toda esta idea de control poblacional viene de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, las naciones socialistas, y en un inicio, pues las naciones socialistas, ya ves que pues era el derecho a la educación, o sea, algo muy progre, ¿no? Y entonces se supone que mucha gente, toda la población tuvo acceso a una educación y bla, 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 ¿no? Los ideales marxistas, ¿no? La clase obrera gobernando. Y entonces empezó a haber los movimientos de control de natalidad y de control poblacional surgieron en naciones socialistas, ¿no? Pero más bien yo creo que respondía a una necesidad en el de que pues la riqueza del país no era tal como la de los mejor. capitalistas y había que repartirlo entre todos, entonces entre menos fuéramos mejor, ¿no? Pero si te das cuenta tiene una lógica que se autorregula. No, y por ejemplo, en los años 20, por ejemplo, en la India, ¿no? O sea, el imperialismo británico, o sea, hubieron varias campañas justo para controlar, porque ellos decían, y no quiero sonar ofensivo ni nada, pero ellos decían que esa raza no podía proliferar tanto como los mismos británicos, ¿no? Entonces, ellos mismos fueron justamente Sí, los que mira, no te empezaron. vayas tan lejos. Está bien documentado el caso de comunidades muy alejadas en Chiapas, donde el gobierno, argumentando consultas médicas, esterilizaba a las mujeres de comunidades Ajá. indígenas para esterilizarlas sin que ellas supieran y acabar con comunidades indígenas para poder aprovechar esos territorios para hacer hidroeléctricas, para hacer minas. O sea, está denso, sí está denso. Ya bajamos en el iceberg. Así. O la famosa ley de control poblacional china, ¿no? En La del hijo único, ¿no? 1975, Sí. 74, Sí. donde dijeron que el hijo único y resulta que justo después de tener al hijo se les aplicaba un dispositivo intrauterino, ¿no? Y fueron millones de mujeres a las que así invariablemente nomás tenían un hijo y se les ponía el DIU. Y posteriormente se les hacía una oclusión tubaria bilateral, que es la famosa salpingoclasia o la famosa ligadura que te de truquean. tubas. Ajá. O sea, todo eso. Y luego ya en los 80s resulta que hasta arrestaban, o sea, no podían tener, o sea, si tenías 2, pagabas más impuestos y no podías tener 3 porque si no, cárcel, ¿no? Es que, bueno, yo por el poco tiempo que lleva esto todo de practicarse, veo que, bueno, mira, es incipiente, apenas está empezando, hay mucho que pensar. Es lo mismo, me estoy encontrando en el mismo lugar que cuando estábamos hablando de lo de la eutanasia, güey. Nos falta mucho que pensar, nos hace falta mucho desarrollar el tema, hace falta consultar no solo a médicos, no solo a demógrafos,
no solo a estadistas, sino también a filósofos, antropólogos, sociólogos, porque yo creo que es esta onda del control poblacional. Por favor. Ay, por favor. Ya saqué la puntada. ¿Ves? Poblacional. Poblacional, güey. El control poblacional, güey. No puede ser ni con un control total, ni con una libertad total. Sino bajo conciencia. O sea, tiene que ser consciente. Yo veo que tiene que ser en el origen en el individuo. El individuo tiene que ser consciente de su lugar en la especie y del lugar de la especie en el universo. Aún así, güey. O sea, aún así, dentro de la individualidad, se puede manipular, güey. ¿Por qué, güey? Actualmente, el control poblacional... Por eso yo creo que todo está ligado a la cultura. La cultura va a definir nuestras elecciones, güey. Ahora, por ejemplo, ¿tú por qué crees? Ahorita estamos en un momento en el que las nuevas generaciones están cobrando conciencia de la situación ecológica, social, bla, 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 ¿no? Y entonces, y tú lo dices, podríamos hasta hacer un símil con otras especies, como dices. O sea, ¿no te parece que podría estar conectado de alguna forma que no conocemos el hecho de que la onda de homosexuales, o sea, todas estas variantes de las nuevas orientaciones sexuales tengan que ver con esto, con el aumento de la población? Sí, ¿No crees que tenga que ver también el que, por ejemplo, pues que la industria de las mascotas esté yéndose al cielo, porque ahorita todos sustituyen el vacío emocional de un hijo con un animal? O sea, son muchas cosas que podrían... Bendito sea. Me cae chamba, ¿no? Gracias, Gran Depresión. Gracias, Dios. Gracias, decadencia. Tengo trabajo. Sí, y además, mucho se refleja también en control. Por ejemplo, aquí viene la pregunta. ¿Por qué hay más métodos anticonceptivos enfocados, por ejemplo, a la mujer que en los hombres? Es que, mira, si estamos hablando de que estos pedos vienen de un fascismo, ¿por qué no van a ser machistas? Sí, definitivamente. O sea, claro, ¿no? Por ejemplo, la vasectomía es un procedimiento que de hecho se empezó a experimentar en él antes que la oclusión tubaria bilateral. Es más rápida, más económica. Fue más o menos en sencilla. 1775 en la que se empezó a estudiar para hacer para cortar los conductos diferentes, que por donde salen los espermatozoides. No se vaya tan lejos. Estaba viendo que las políticas donde el gobierno mismo empezó a promocionar la vasectomía en México fue hasta 1994. Sí, pero en realidad Antes fue en 1998. Perdón, en realidad fue en 1985 cuando se empezó a hacer ya como más masivo. Pero efectivamente, hasta los años 90 fue que empiezan las campañas promovidas por el gobierno. Ahora, ahí sale otra roncha de este asunto, que es la cuestión del género en el control poblacional. Hasta en los perros, o sea, a mí me toca ver gente que lleva a esterilizar a las hembras. Ajá. Y al macho no. No, es que mi esposo no quiere. Y al macho no, porque va a dejar de ser macho, me va a dejar de cuidar la casa, o no, es que mi esposo dice que no, ¿cómo? O sea, es que tú lo estás diciendo, güey. Se proyecta bien pues cabrón en los perros. Ahora imagínate. Y a la hembra se les explica, es más caro, es más complicado, tiene más riesgos, es más difícil hacer el abordaje abdominal que en un macho que los testículos están fuera de cavidad abdominal. No, pero a la hembra mejor, doctor. Al macho no, porque mi esposo se va a enojar. O déjele pregunta a mi esposo. No, ¿en serio, güey? No quiero que me digas, ¿en serio? Estamos hablando de... Estamos hablando común. ¿Así en colonias burguesas? En todos lados, O sea, sí es más común en colonias un poquito de más bajo nivel, pero económico, pero sí, en todos lados, güey. Es más, en los mismos perros no quieren esterilizar a los machos, güey. Sí, en todos lados. O sea, estamos hablando de procedimientos, por ejemplo, la vasectomía en el ser humano, son procedimientos que ya se usan sin bisturí, o sea, se usa solamente una punción. Sí, se vuelve en medio de los dos testículos. En medio de los dos testículos se hace una punción, se sacan los tubos deferentes. Ajá. Ahorita te la hago, güey. Para que ya no te reproduzcas. ¿Cómo se llama? O sea, se sacan los dos tubos deferentes, se cortan
Y, o sea, estamos hablando de que la persona o el tipo sale caminando, al otro día ya puede empezar a tener relaciones sexuales y no tiene ningún problema. El único pero que a lo mejor Nomás se te limpia la encuentra... tubería unas cuantas, ¿no? No, el único problema que sí se llega a encontrar es que no es inmediato. O sea, digamos que sí tiene que esperar aproximadamente 12 semanas para que ya no haya un conteo de espermatozoides en el semen. Entonces, no sé, sí se explica que durante esas 2 semanas, esas 12 semanas, tiene que seguir utilizando Sí. condón para En lo que se limpia la para que tubería. pegue, ¿no? Nada que Xvideos no solucione. Eso, claro. Es lo que yo digo, pero mucha gente lo sigue haciendo. Membresía Gold. O sea, Pero miren, poniéndonos más chairos, güey. O sea, sí, el control poblacional es algo que hay que observar, pero hasta qué punto es algo que se nos está inculcando ya de manera No. educativa y sobre que- todo se nos está metiendo. O sea, sí somos muchos y sí, el ecosistema está valiendo madres, pero en verdad somos muchos como para no poder mantenernos. O sea, veamos la distribución de las riquezas, güey. O sea, más bien es eso, las riquezas y de la población. no, y Porque deja somos eso. muchos en La poblaciones, mayoría en zonas muy que pequeñas. está asumiendo este papel de no tener hijos es porque tiene miedo en no poder mantenerlos y no poder mantenerse a sí mismo. Güey, ese no debería ser un factor. O sea, ese es Claro. algo en que el sistema Bueno, es económico que nos ha hundido. esta política de control poblacional es hipócrita porque habla de que estamos en sobrepoblación y todo. Pero para los más precisamente- jodidos, Pero güey. precisamente este sistema económico sobrevive de tener el mayor número de consumidores posibles. Entonces, pues es una contradicción. Y ahora, no es lo mismo decir, tú debes controlar tus hijos, tú, Jonás, tú, Nicolás, Andrés, una persona de alguna comunidad indígena, a decir, no, Steve Jobs puede tener los que quiera. O sea, a Steve Jobs le dirías, o a, ¿cómo se llama el No. pendejo este de Facebook? Pues ahí está Inés Gómez Montt, tiene 9. Llego. Pero pues ya la lavaba andan dinero, correteando, güey. O sea, pero- lavando dinero, cualquiera ¿Cuántos? tiene 9 hijos, güey. ¿9 hijos? ¿Es en serio? O sea, lavando dinero, ¿Y güey, y todavía con se esos roba dinero? millones. Güey, o sea, Pues es que hay que mantener a los 9 ya chispayates. ya es algo, o sea, el Ah, mismo, el simple hecho de tener hijos ya está volviendo algo elitista, güey. O sea, ya es algo de élite que solamente las élites bueno, no, burguesas eso, mira. van a tener acceso. También date cuenta que no lo puedes conectar directamente. Simplemente Claro que este sí, sistema, todo lo que toca, lo trata de hacer elitista. Pero, güey. pero hasta algo que es algo innato y natural de la especie se está volviendo elitista, güey. No, y te ma- están controlando. Es que, güey. bueno, ahí entonces es que volvemos a lo mismo. Igual que la eutanasia, nos hace falta mucho desarrollo cultural, mucho avance civilizatorio para poder sentarnos a hablar seriamente de esto. Primero va a colapsar el mundo antes de que podamos hacer un gran No, concilio jamás. planetario, güey, que dicte principios o normas para regular nuestra población y tener un planeta No, porque sustentable. tiene que ser algo equitativo y jamás vamos a poder plantear algo equitativo bajo este A un sistema capitalista. económico, güey. No, Pues, Pues es que ni la tierra ni las condiciones de la tierra es equitativo. O sea, básicamente... puede ser equitativo, No, güey. no, sí, claro que sí, sí, puede ser sí. equitativo, No, güey. No, puede serlo, claro, No. pero ahorita no lo es. Pues no, por güey. eso. Por eso hay que argumen- luchar. Argumentamos que este sistema tendrá que colapsar para que algo suceda. Espero morir antes. Este sistema no va a permitir una charla equitativa en ningún aspecto. Y ni siquiera conciencia de sí, porque imagínate que sí, porque te das cuenta, mira, date cuenta, el exceso de población, algo que permite, es una cuestión de oferta y demanda. Tienes millones de personas necesitadas de trabajar, tú les puedes pagar lo que quieras. Güey. Ahora imagínate que hubiera un número limitado de fuerza de trabajo. Güey. La fuerza de trabajo pondría las condiciones, güey, Claro. ¿no? Así de fácil, ¿no? Pues es que... Sí, claro. Pues bueno, Sí. se acabó. Digo, a lo mejor sería bueno que platicáramos ya cosas específicas o ya hablar específicamente de los métodos de planificación familiar, porque bueno, la idea es que también dejemos un ¿Sabes qué? un Está mensaje también de interesante eso, ¿no? hablar de todo este tema de lo de género dentro de la anticoncepción, güey, que también... yo creo De que hecho, está- íbamos a tocar el tema de algunos ejemplos de métodos, dar Eso mejor ya sugerencias. dejémoselo al público a ver qué nos dicen. ¿Quieren Sí, otro? si quieren que hablemos de eso? Díganos, escriban Ya, ahí abajo. pero sin poner chairadas, sin Sí, platicar no, así, no. sin divagar, güey. Sí, sobre el no, tema, no, está bien, no, Ya. por eso. Ya A mí vamos me con- gustaría, porque por ejemplo, y cabe señalar, el 17 de noviembre fue el Día Internacional de la Vasectomía, entonces
Yo creo que sí sería bueno. Y a lo mejor, no sé si me permite aquí el panel, pero invitar No. a médicos sí. especialistas en vasectomía Claro, ¿no? para que nos platiquen Es más, podemos hacer una aquí en vivo. Yo me ofrezco. de preguntas y respuestas al respecto. aquí, güey, sí. Se traen el pato y todo. Ajá. Sí. Va, me late. Sí, a huevo. ¿Les gusta la propuesta? Lo Sí, hacemos. sí. Lo hacemos en vivo. Bueno, pues Y por el día adivina de hoy. quién. No, ya se ofreció ese güey. Ya se ofreció ese güey. No, Yo ya estoy, güey. Sí, ya está bien. Bueno, ya. Se acabó el podcast, ya se nos acabó el tiempo. Otra vez no terminamos con los temas que teníamos planeados. Nuestro plan quedó a la mitad. Pero de todas formas, coméntenos si quieren que digamos más temas. Sobre todo si quieren que nos enfoquemos específicamente sobre temas o sobre métodos anticonceptivos No, y específicos. yo digo, yo diría extendería la petición de, bueno, si cualquier tema de los que toquemos en nuestras cápsulas, si les creen que amerita un tema, pues ustedes escríbanos y podemos desarrollarlo sin problemas. Sí, el de eutanasia, la segunda parte nos la pidieron, la tienen, ahí está, creo que quedó muy padre, espero les haya gustado. Esto lo estamos grabando justo un día antes de que salga, entonces esperamos que haya sido de su agrado, así como este episodio. El día de hoy terminamos. ¿Alguna conclusión, Vicente? No, la conclusión yo creo que es la de siempre. O sea, hay que leer, hay que investigar y con base en la información, podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? No hay más. Y sí, apóyenos. La verdad es que yo sí les solicito que no solo nos vean, sino que nos apoyen, nos hagan preguntas. Eso ayuda a que el algoritmo también salga ahí en YouTube y pues que podamos seguir haciendo esto, ¿no? Si es que les gusta. Calibrando esto mejor. ¿Alguna conclusión del tema, Nico? No, pues ya todo lo dije. Pues ya, pues obreros del mundo, únanse. Híjole, yo como siempre me quedo en medio para la conclusión. Sí, los métodos anticonceptivos y control poblacional, que actualmente ese término no se utiliza porque creo que da un poquito de miedo, pero al final de cuentas es lo que es. Siguen ahí, siguen vigentes, hagámoslo de manera consciente. Realmente, como dice Vicente, investiguemos un poquito, acérquense, o sea, sé que nosotros parecemos tres pendejos aquí hablando enfrente de un micrófono, que sí, pero o sea, si tienen alguna duda, créanme que podemos resolverlo, sobre todo en materia médica o en materia social, podemos... Y si no, nos podemos echar unas buenas discusiones de esas que luego pegan Sí, los de- short screens en sí, Facebook, ¿no? De señora peleando en Ajá, Facebook, sí, así, sí, ajá. va, sin pedo, lo hacemos también, si es lo que necesitan. Pero la cosa es que nos informemos y platiquemos de estos temas, porque en México tiene el tabú, ¿no? De que no se habla de sexo, ni de religión, ni de fútbol en la mesa. Entonces, ¿por qué no? Más bien por eso creo que México está como está. Mejor Porque no no se habla. mejor Por eso no- México está lleno de personas. Por eso México es católico y por eso México es americanista. ¿Por qué no se habla de esos temas en la mesa? ¿Sale? Entonces, hablemos de esos temas, abramos ese tipo de debates. ¿Algo más? No, ¿No? ya dijiste mejor todo. nos andábamos arrancando los ojos hablando de maldad. Ya dijiste que todo, de ya me voy. nosotros. Nos despedimos. Esto fue en Formol. Síganos, comenten, arriba, chicos, entren pulgares al arriba. grupo. Cualquier cosa, estamos pendientes. Coméntenos, por favor, compartan. Esto fue en Formol. Nos vemos la otra semana. Bye. Bye.